Vamos a ver qué otra noticia os traigo por aquí. Bueno, más que noticia es el tema de la semana pasada que quedó en el tintero, ¿vale? Que eran las cotizaciones de los autónomos. Recordad, aunque se aprobó esa reforma en verano de 2022, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023, hace muy poquito, y se ha cambiado el sistema de las cotizaciones de los autónomos. Esto ha generado mucho desconcierto, ha generado pues mucha preocupación por autónomos que ahora ven cómo tienen que pagar más, y también pues cierta decepción entre muchos autónomos que, aunque vayan a pagar menos, pues pagan muy poquito menos y dicen, ¿esto qué es? No me está sirviendo absolutamente para nada. Y hay mucho bulo, hay mucha manipulación en las redes, y yo quiero venir aquí a ofrecer datos y a arrojar luz, ¿vale? Porque voy a dar mi opinión primero y ya paso con los datos. Mi opinión es que esta reforma mejora lo que había, muy poco, pero lo mejora, ahora veremos por qué. Pero, en cualquier caso, es una mejora ridícula, no va a la raíz de la cuestión y está mal orientada. Y puedo argumentar ahora, y lo haré, por qué. No me sorprende porque proviene del ministro de Seguridad Social, Escrivá, que no es apenas de izquierda, que tiene unos ramalazos neoliberales de economía de derecha muy claros. Y bueno, pues esto es lo mejor que se ha podido lograr en este gobierno de coalición, ¿no? En el que la Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad Social, está controlado por este hombre. Como digo, es una mejora porque la mitad, y estos son datos fácilmente contrastables y estimables, la mitad de los autónomos, que son aquellos, la mitad que menos renta tienen, van a pagar menos por sus cuotas de autónomo. Esto es un hecho, esto no se puede negar. Ahora explicaré y lo apoyaré con datos. Y luego hay un tercio, ¿vale? He dicho la mitad va a pagar menos, muy poquito menos, ¿vale? Todo hay que decirlo. Y luego va a haber un tercio, que es el más adinerado, que va a pagar más. Tampoco mucho más, pero va a pagar más. La idea, como os podéis imaginar, es que esta reforma lo que busca es que haya más progresividad fiscal, que es como se entiende ese principio o criterio a través del cual paga proporcionalmente más quien más dinero o capacidad económica tiene, ¿no? Así que el autónomo que ingresa una barbaridad de dinero tendría que pagar más proporcionalmente que aquel autónomo que ingresa poco, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría con nuestro sistema de cotizaciones en nuestro país? Pues fijaos, aquí tenéis una ilustración, un dibujo que os traigo, que ya lo había hecho yo para mi canal de YouTube, en el que expliqué esto con un poco más de detalle. O sea que si os interesa el tema de las cotizaciones de autónomos, os mandaré a un vídeo que tengo yo en mi canal de YouTube, que por cierto al final del vídeo ya dejaré todos los links y enlaces para que los podáis ver y acceder a ellos cuando termine el directo, ¿no? Y verlos en diferido. Fijaos, hay muchas formas de diseñar tu sistema de seguridad social para los autónomos, y en cada país es diferente, y esto es fundamental. Esto es fundamental porque a veces se hacen comparaciones entre un país y otro, cuando en realidad estás comparando solo un elemento: cuánto paga el autónomo, pero no estás comparando nada más, no estás comparando los sistemas de seguridad social. Si el Estado asegura mucho o poco a su autónomo, es decir, si el autónomo se queda desempleado, ¿va a tener prestación por desempleo? Eso va a depender de cada país, de cada configuración institucional. Entonces, comparar solo la cuota de autónomo es un error, es una barbaridad, es una patada al rigor tremenda, y veréis que se hace mucho. Y seguro que ahora os traigo un gráfico en el que apoyar, un gráfico que seguramente habréis visto en alguna de sus modalidades. Pero fijaos, en este dibujo podéis ver que entre todos los ingresos públicos que tiene un Estado, los más importantes son los impuestos y luego las cotizaciones sociales. Los impuestos se pagan, como bien sabéis, pues cada vez que tienes capacidad económica, cada vez que demuestras que tienes capacidad económica. Por ejemplo, una compra, el IVA es una demostración, ¿no?, de que tienes capacidad económica, y el legislador dice, pues si tienes capacidad económica, pagas una parte en impuestos. O el IRPF, ¿no? Tienes capacidad económica, se ve, pues una parte lo pagas en impuestos, ¿vale? Y luego están las cotizaciones sociales, que solo lo pagan los trabajadores y los empleadores, es decir, en el centro de trabajo. ¿Y para qué sirven las cotizaciones sociales? Sirven para ofrecer prestaciones sociales en un momento en el que no vas a poder trabajar. Por ejemplo, te quedas desempleado, vas a poder recibir una prestación por desempleo si has cotizado lo suficiente. Te quedas inválido porque has tenido una enfermedad o discapacitado, pues también, o un accidente, perdón, pues también puedes tener una prestación social.
Que te quedas jubilado, ¿no? O sea, te jubilas, pues también ya no trabajas por edad y entonces una prestación social. Todo eso se puede financiar con cotizaciones sociales, como lo hacemos en España, o se puede financiar con impuestos, como se hace en otros países, ¿vale? Aunque sea 50-50, ¿no? O sea, en proporciones diferentes en cada país, pero una parte y otra parte. En nuestro país, el diseño institucional español es así, es una parte, se pagan impuestos que van a servir pues luego para financiar en nuestro país que no tiene soberanía monetaria, ¿no? Pues para financiar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, pero para pagar las prestaciones por desempleo, para pagar la pensión de jubilación, se utiliza lo que has aportado por cotizaciones sociales. ¿Por qué me estoy enrollando con esto? Porque es súper importante. ¿Qué pasa si compara? Aquí tenéis el gráfico, una especie de diagrama que habréis visto seguramente en millones de sitios, ¿vale? Que es una comparación entre lo que pagan los autónomos por sus cuotas a la seguridad social. Entonces, claro, España siempre sale muy mal parada en este tipo de comparaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué sale mal parada? ¿Por qué pagan más? Fijaos que hay países como Portugal o Francia que se paga 0 euros. Claro, la gente cuando ve solo este gráfico dice, pero en España lo que pasa es que son unos ladrones que te quitan mucho dinero de tu salario, ¿no? Aunque parte lo pague el empleador. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en Portugal no hay cuota a la seguridad social porque luego la seguridad social no te ofrece prestaciones sociales. Entonces, claro, es que esto es más que evidente. Si hay sistemas en los que las prestaciones sociales se financian con impuestos y no con cotizaciones sociales, en este caso de los autónomos, pues entonces las cuotas que van a pagar los autónomos pues son muy pequeñas o nulas porque van a tener luego muy pocas prestaciones sociales o porque se financian con impuestos, ¿no? Hay países en los que se pagan muy poquitas cuotas de seguridad social, me estoy refiriendo todavía a los autónomos, pero luego pagan mucho por impuestos. Porque es otra forma diferente de financiar las prestaciones sociales. Y en España tenemos el caso de que nuestro sistema de la seguridad social es muy generoso. Es el segundo más generoso de toda la Unión Europea. Por cierto, recientemente solo. Hace unos 5 años el sistema de seguridad social para los autónomos no era tan generoso. Era generoso, pero no lo era tanto. Se han aprobado muchas medidas que lo que han hecho ha sido mejorar la generosidad de las prestaciones sociales que reciben los autónomos, que va a depender también, por supuesto, de cuánto ellos decidan cotizar, porque no lo he dicho, pero en nuestro sistema español se permitía que cada autónomo cotizara lo que quisiera dentro de un rango, ¿no? Dentro de un mínimo. Entonces, la inmensa mayoría cotizaba por lo mínimo. El 80% de los autónomos se calcula que cotizan por lo mínimo. ¿Qué pasa si tú estás aportando poco a la seguridad social en un sistema que te va a pagar tu prestación social en función de lo que hayas aportado? Pues que te va a pagar muy poca pensión cuando te jubiles, que te va a pagar muy poca prestación por desempleo. Fijaos que de promedio los autónomos en España cotizan en torno a un 40% menos que los trabajadores asalariados, por decisión propia, por voluntad propia. Dicen, yo cotizo poco y el resto de dinero pues ya lo invierto yo, o ni siquiera pienso en el futuro, que suele ocurrir eso, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de que los autónomos hayan aportado de media bastante menos que el resto? Pues que las pensiones también son muy bajas, son un 40% más bajas en promedio que las pensiones de los asalariados. Esto lo que quiere decir es que había un problema con nuestro sistema, porque se daba elección a los autónomos para que cotizaran lo que quisieran, pero luego, claro, sus prestaciones pues dejaban mucho que desear, porque la mayoría, como digo, el 80%, escogía la cotización mínima. ¿Qué es lo que hace la nueva reforma? Que ya sabéis que ha entrado ya en vigor. Pues lo que hace, bueno, este es el vídeo que os decía, ¿no? En mi canal de YouTube, aquí lo tenéis, más desarrollado, comparación con otros países. En algunos países pues se paga más con cotizaciones sociales, otros más con impuestos, otros no hay apenas cotizaciones sociales, pero la clave es que en España las prestaciones para los autónomos son las segundas más generosas, solo por detrás de Luxemburgo. Por eso se pagan también más cotizaciones sociales, porque las cotizaciones sociales son una especie de salario, ¿vale? Es una parte de tu salario que va a aportar también en buena medida, sobre todo los empleadores, que como que se apunta, es un apunte contable para cuando tú te quedes incapacitado para trabajar por edad, por enfermedad o por lo que sea, recibas una prestación. Entonces es una parte del salario, se llama salario diferido porque no te lo pagan en el momento, sino que te lo pagan cuando dejes de trabajar.
por desempleo, por jubilación, por enfermedad, por incapacidad, porque tengas hijos, ¿vale? Hay un montón de posibilidades, porque te quedes viudo, porque te quedes huérfano, un montón de prestaciones de este tipo, aunque esas son más de pensiones, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que la idea está clara. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con la nuevas reformas de las cotizaciones de los autónomos? Que ya no van a poder elegir cuánto cotizan. Os recuerdo, antes podían elegir entre un mínimo y un máximo. Entonces la mayoría elegía el mínimo. Decía, pues yo me quedo con más dinero contante y sonante en mi bolsillo y yo hago lo que quiera con él, ¿vale? Luego tenían prestaciones sociales mucho más bajas. Entonces ahora lo que se hace con esta reforma es poco a poco, porque ahí podéis ver que empieza en 2023, pero luego 2024 cambia y sigue en un mismo sentido. Pues lo que se hace es que cada uno de los autónomos va a pagar cotizaciones sociales en función de lo que ingresen. Si ingresan poco, van a pagar poco. Si ingresan mucho, van a pagar mucho. Esto, que suena lógico y es progresivo fiscalmente, tiene un problema. Y es que se hace muy poquito a poco, ¿vale? Y además, aquellas personas, aquellos autónomos que tengan unos beneficios netos de menos de 600 euros, pues van a pagar unos 281,5, que es menos de lo que pagaban en el año 2022, que estaba en torno a los 300 euros. A no ser que fueras un nuevo autónomo, ¿vale? Que esto se sigue manteniendo, tienes una tarifa plana durante 2 años de unos 60 euros, esto se sigue manteniendo, incluso puede llegar al tercer año a pagar solo 60 euros si no te va bien en el negocio, eso está bastante bien recogido, muy reciente, por cierto, pero la clave del asunto es que a veces se confunde esos 600 euros y se compara, yo lo he visto por las redes en multitud de ocasiones y en los grandes medios, se compara los 600 euros que gana un autónomo con los 600 euros que podría ganar un asalariado, que de hecho está prohibido, ¿no? El salario mínimo a jornada completa son 1.000 euros, que se va a aumentar dentro de muy poco, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aquí señalar? Que esos 600 euros no son comparables con los 600 euros de un asalariado, porque el asalariado son ingresos que tiene que utilizar para luego comprar cosas, para hacer su vida. En cambio, en el caso de los autónomos, esos 600 euros es ya descontado bastante gasto que tiene ese autónomo en su vida diaria, en su operativa normal. Entonces no es comparable, ¿eh? Un asalariado que gana 1.000 euros, cuando gasta lo básico para su supervivencia, a lo mejor se quedan 600 euros. Así que sería algo parecido. En cualquier caso, no quiero justificar esto. Lo que quiero hacer es ponerlo en contexto, para que se entienda que no es que tengan 600 euros autónomos y luego tengan que pagar 281, con lo cual se quedan sin nada. No, la cosa es más compleja. En cualquier caso, es una barbaridad. Desde mi punto de vista, pongo esa cámara para que se vea bien. Es una barbaridad que una persona que tenga unos ingresos, aunque sean netos, una ganancia neta de 600 euros, pues pague 281 euros. Es que desde mi punto de vista tendría que pagar cero, o lo más cercano a cero. Yo esto he escrito mucho, que las cotizaciones sociales están muy mal pensadas en nuestro país. Creo que se podría hacer de otra forma, tirando más de los impuestos, como hacemos por ejemplo en la sanidad. La sanidad solo tira de impuestos, no necesita otra fuente de financiación y funciona muy bien, ¿vale? Aunque se la quieran cargar la gente de derecha, pero la sanidad pública solo financiándose con ingresos pues funciona bastante bien, no hay ningún tipo de problema. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la sanidad? Porque antes de 1993 se financiaba también con cotizaciones sociales. Y en función de lo que hubieses cotizado a la sanidad, pues tenías también una serie de prestaciones. Desde 1993 eso cambió. Por cierto, seguro que cuando os referís al sistema público de salud, habréis escuchado muchas veces que se habla de que vas por la seguridad social, vas por lo privado o por la seguridad social. Esto es un anacronismo, es una reliquia que se ha mantenido en el tiempo por inercia, porque ya no es así desde 1993. Es decir, ahora la sanidad pública no va por la seguridad social, va por el Sistema Nacional de Salud, que tiene también su sistema administrativo en las comunidades autónomas. Pero todavía se sigue diciendo eso, ¿vas por la seguridad social o vas por la sanidad privada? No, eso es un error técnico, que bueno, es una forma de hablar, pero como anécdota os lo comento, ¿no? Entonces, por ir terminando con esto, yo os comentaba que mi opinión al respecto es que se podría hacer de una forma mucho mejor. No solo que ya tirando por donde van estos tiros y bueno, si el PSOE pues no da su brazo a torcer, pues poca cosa se podrá hacer, pero joder, es que los cambios son minúsculos, ¿vale? De un año para otro hay cambios muy reducidos.
que la mitad de los autónomos con más dinero van a pagar más, bien, lo celebramos, porque eso es progresividad fiscal, porque se lo pueden permitir, porque a veces cuando hablamos de autónomos se nos viene a la cabeza pues un fontanero, un peluquero que tiene poca renta, pero es que también hay abogados, hay profesionales de servicios que ingresan muchísimo, muchísimo, entonces que aporten a las arcas públicas en función de su renta. Eso me parece bien, se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Por parte de Izquierda Unida, yo lo recuerdo desde finales de los 90, cómo se hacía mucho hincapié en esto. Fijaos si ha llovido para lo que ha tenido que, el tiempo que ha tenido que pasar para cambiar esto. Pero se ha cambiado muy poco, fijaos, es que es tan poco en un año que es que no merece la pena. Para eso no hagan ningún cambio, porque encima está generando mucha confusión y tal, y sobre todo el principal problema, que autónomos que cobran muy poco van a pagar bastante en términos proporcionales, aunque no sea comparable con los salarios como os comentaba, ¿no?